Eh, ya somos bastantes en la sala, así que si te parece, Fedra, empezamos. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Yamila. Para los que no me conocen, mi nombre es Fedra Feola, yo soy Country Manager de Great Place to Work y junto con Yamila, con el equipo de Great Place to Work Uruguay, nos parecía interesante generar un espacio donde podamos conversar y podamos un poco responder algunas preguntas que habitualmente nos hacen sobre, bueno, ¿por dónde arrancamos, no? ¿Cómo armamos el plan de acción? Y bueno, pero hacer una encuesta, preguntas habituales que quedan arriba de la mesa, hacer una encuesta implica hacer un plan de acción. Y bueno, acá no vamos a poder hacer un plan de acción y este no es el momento para hacer un plan de acción. Y bueno, un poquito, algunos paradigmas, romper, tratar de saltear algunos paradigmas o algunas barreras y también poner en blanco y negro algunas cosas que hacen a todo el día, a todos los días y que a veces no le llamamos plan de acción, pero tiene que ver con eso. Y a veces el plan de acción tiene que ver con alinear las cosas que hacemos. Sí, tal cual como dice Fedra, hoy vamos a estar compartiendo cómo diseñar planes de acción que realmente transformen la experiencia de los colaboradores, o sea, que no sea solo como una respuesta a la encuesta, sino como una herramienta estratégica que puedan tener de mejora continua. Bueno, para los que no me conocen, no me presenté, mi nombre es Yamila, soy Digital Marketing Specialist de Great Place to Work. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy con Fedra es, vamos a recorrer paso a paso cómo lo hacemos desde adentro, desde Great Place to Work, o sea, qué aprendimos, qué errores vimos en cientos de organizaciones y qué buenas prácticas realmente marcan la diferencia. Así que gracias, Pedra, por sumarte para compartir este contenido de valor. Y bueno, a modo un poco de spoiler, lo que vamos a estar compartiendo les ahora unos minutos es que creamos justamente como una guía de 8 pasos para armar un plan de acción efectivo. Así que bueno, queremos que se lleven ideas, que se lleven ejemplos concretos y que se lleven herramientas que puedan aplicar en sus empresas. Así que bueno, empezamos. Fedra, para arrancar, eh, me gustaría ir como directo a una pregunta como a la base, que es que muchas empresas deben estar haciendo, que es por qué justamente es importante que las organizaciones generen un plan de acción y qué impacto tiene un buen plan de acción en la cultura de la empresa. Si quieres contarnos un poquito cómo le venimos trabajando desde Great Place to Work y qué experiencias viste que realmente generan un antes y un después. Bárbara la pregunta, digo, ¿qué es armar un buen plan de acción? Y bueno, para cada uno tiene, o sea, no hay un plan de acción, porque vamos a partir de que el plan de acción siempre es para mejorar, ¿no? El plan de acción es la respuesta a cuando nosotros abrimos un canal de escucha con los colaboradores, sea una encuesta, sea grupos focales, sea un test, sea la herramienta que sea, el plan de acción es poder armar algo, es una forma de trabajo que responde a una necesidad, a una escucha, no sé si a una necesidad, pero a una escucha de los colaboradores. Entonces, cuando nosotros en Great Place to Work, cuando hablamos de generar un plan de acción a partir de oír a la gente, de escuchar la experiencia del colaborador, lo que decimos es, señores, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no lo podemos armar solos, que esto tiene que tener algunas, no hay bueno, malo, grandioso, chiquito, pobre, rico. El plan de acción tiene que responder a la situación de la compañía, al momento organizacional que estamos, a nuestros colaboradores y a la realidad que podemos cumplir. ¿Sí? Entonces, armar un plan de acción, ¿cuál es lo fundamental para armar un buen plan de acción? Que sea fiel al contexto de la compañía con la que estamos viviendo, fiel al momento que la compañía está viviendo y que responda a los colaboradores que tenemos, no a los colaboradores de otra organización o a los colaboradores que nos gustaría tener en un futuro. Tenemos que estar situados y leer bien la realidad nos trae la voz de los colaboradores cuando la escuchamos. Entonces, el plan de acción tiene que responder a eso. Situación, posibilidad, realidad y colaboradores que tenemos, los colaboradores y los perfiles que tenemos. No puede ser ni mayor, y lo que no puede ser algo que ideológico, que puede ser precioso y no ser real. Porque, ¿qué es lo que generamos ahí? Desconfianza. ¿Qué se nos cae ahí? Credibilidad. ¿Tá? Por eso, todo plan de acción, más allá del tamaño, más allá de lo que lo llamemos, tiene que estar acompañado de una correcta, y no quiero ser ni mala, ni buena, ni poco, ni mucho, pero una correcta y prolija comunicación. ¿Sí? Por Bueno, ejemplo, cuando nosotros cerramos una encuesta y queremos, nosotros siempre decimos, bueno, señores, leer la encuesta cuando recién la cerramos o leer el informe de resultados de un grupo focal o de una herramienta cualquiera, sea la herramienta que sea, primero la leer es escuchar.
es oír al colaborador. Ahora, entre el oír y el definir qué vamos a hacer, hay un proceso, hay un plazo, que por supuesto que no se nos puede ir a 6 meses, un año, pero hay un plazo que se llama, que nosotros le decimos un plazo de comprensión, tratar de comprender qué nos dijo la gente. En esa comprensión es cuando desde recursos humanos, desde la gerencia general, según el tamaño de la compañía, según los recursos que tengamos, lo que vamos a hacer es definir los focos de alto impacto. ¿Sí? Y ahí es donde entramos a decir, bueno, ¿qué son los focos de alto impacto? ¿Sí? Sino son los focos aquellos, no necesariamente los que nos dieron más bajo, sino tratar en esa comprensión, en ese análisis en profundidad, que a veces nos puede llevar a hacer un paso más, en esa comprensión del resultado, es importante definir algo que sea posible de hacer y comunicar lo que seguro vamos a estar haciendo. Porque podemos comunicar lo que nos gustaría hacer y lo que sabemos que deberíamos hacer, pero capaz que no es lo que podemos hacer. Entonces, ahí es elemental que la comunicación esté alineado a la posibilidad más cercana de lo que podemos hacer. ¿Me fui de tema o contesté bien? No, 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 súper, súper interesante lo que contás, Fedra. Ahí vemos que un buen plan de acción es una herramienta que, bueno, también si se hace con intención, puede transformar la cultura. Y antes de pasar a la guía de 8 pasos que un poquito estuviste contando ahí, te quería preguntar sobre eso que hablabas de qué debería tener en cuenta una empresa antes de diseñar su plan de acción, porque entiendo que no es lo mismo aplicarlo en, no sé, una empresa, quizás una startup de 20 personas, que en una de 1000 personas, o cuando tenés liderazgo comprometido y cuando no, o de repente también el tema del presupuesto que hay que tener en cuenta. Entonces, eso, justamente, ¿qué factores clave habría que evaluar antes de empezar para que el plan sea realista y para que realmente funcione? Lo primero que hay que evaluar es que es muy difícil que una organización tenga solo 2 focos para mejorar, esté en el estadio en que esté. Por lo general, cuando uno comienza en esa etapa que yo hoy hablaba de comprensión, la empresa encuentra más de un foco para atender o de temas o subtemas que surgen ahí. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que tener claro antes de comenzar a armarlo es decir, bueno, ¿cuáles de estos temas hoy podemos hacer y está conectado con la necesidad compañía? No podemos elegir 5 temas, 10 temas, porque nos parece buenísimo, pero no tienen que ver con la estrategia de la compañía o el corto plazo de la compañía. Tiene que acompañar, tiene que sustentar el corto y mediano plazo de, de los objetivos que tiene la compañía. Por ejemplo, si nosotros nos está dando un problema, doy un ejemplo muy concreto, fácil, nos está dando un problema en lo que es, la gente dice que no quiere trabajar acá por mucho tiempo, para nosotros la fidelización es un tema y es un valor, bueno, yo tengo que empezar a entender por qué la gente no quiere quedarse acá. Porque si para esta compañía retener a las personas en ciertos niveles de la organización o en ciertas áreas de la organización tiene un costo, es importante, según el negocio en el estado en que esté, yo tengo que empezar a entender, esto es un foco importante en este momento. Y tengo que empezar a entender y empezar a trabajar en esa comprensión. A esto yo lo tengo que acompañar en alinear las expectativas de las personas, porque ¿qué hace? Un mal en común que tenemos la mayoría de las organizaciones. Hacemos una encuesta, hacemos un grupo focal y le damos y le contamos a la gente lo primero que la mayoría y los que hacemos los primeros pasos bien hechos es contarle a las personas que oímos los resultados. Entonces le contamos lo que dieron los resultados. Y las personas siempre nos hacen montoncito. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque está bien, vos le contás y decís. Entonces ahí mínimamente lo que hay que alinear es decir, señores, identificamos todo esto, lo estamos viendo, pero realmente no sé si vamos a estar tomando estos y estos temas. Quizás en agenda nos podamos guardar un poco algún otro tema que queremos abordar en el próximo tiempo, pero no sabemos si nos va a dar, como digo yo, como a la criollo el cuero este año, pero sí hay 2 o 3 temas que tienen que estar ahí y se lo tenemos que comunicar a la gente. Por acá vamos a empezar a hacer cosas y probablemente le vamos a seguir comunicando y los vamos a seguir involucrando a medida que vayamos avanzando. ¿Está? Entonces, fundamental, tiene que estar conectado con la estrategia, tiene que estar alineado a la realidad que podemos abordar y tiene que ser comunicado como tal, no el plan, sino lo que hacia dónde vamos a ir con el plan, antes de empezar a poner manos en la masa. Exacto, bueno, y ahí para responder a esa pregunta de por dónde arrancamos, que es un poco lo que veíamos también en la encuesta que lanzamos al principio,
Eh, Justamente desarrollamos esta guía de 8 pasos que si quieres ahí, si quieres compartirla, así la gente la puede tener visualmente y sacarle Perfecto. captura. Hay Buenísimo. algunas preguntas en el chat. ¿Contestamos ahora o contestamos al final? Dale, si quieres mientras presentas, la voy. Bueno, vos la vas leyendo y yo voy presentando para como ustedes Leti María. quieran. Ahí va, que dice, en función de qué factores se puede definir por dónde arrancar. Entiendo que si tenemos varios puntos a trabajar como empresa, de alguna manera hay que definir por qué punto empezamos a trabajar y ahí justito nos da un poco el pie a lo que son la primera y la segunda, y el segundo paso, digamos, de esta guía, que es, bueno, leer bien los resultados, que es entender un poco bien eh, te- las variables que tenemos, leer los comentarios que dejaron las personas, y ahí empezar a hacer foco, porque cuando tenemos los resultados de la encuesta entiendo que queremos atacar como todos los puntos, pero en realidad empezar a elegir las prioridades, que es un poco ahí por dónde arrancar, qué es lo que pregunta Leti, definir en qué punto empezamos a trabajar. Si querés contarnos ahí un poquito Bueno, cómo hacer para hacer foco. bueno, ahí nosotros podemos hablar como con mucha propiedad de cómo lo hacemos con nuestro modelo, pero más allá de eso, la verdad que cuando uno escucha, no hay mucho, o sea, cada uno lo hará con un modelo distinto, pero al final del día vamos todos hacia el mismo lugar. Con el modelo de Great Place to Work, lo que hacemos nosotros es, primero leemos los resultados, como dice el punto 1, leer bien los resultados. ¿Qué significa leer bien los resultados? Es empezar, yo siempre digo, con la mirada matemática. O sea, ¿cuál es mi estado de situación hoy? Bueno, ¿cuáles son los temas que me sumaron? ¿Cuáles son los temas que me restaron? Cuando empiezo a entender cuáles son los temas que me restaron, digo, ¿de qué se tratan? Tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con lo transaccional, tiene que ver con lo organizacional, tiene que ver con los pares. Entonces comienzo a agrupar. Cuando comencé a agrupar, comienzo a decir, ah, bueno, sí, pero acá hay algo que se cae de maduro, por ejemplo, en Uruguay. Nos da muy bajo el favoritismo, nos da muy bajo la remuneración. Entonces decimos, bueno, no, lo que pasa es que si no aumentamos sueldo no vamos a poder mejorar nada. No, sueldo es un factor y no quiere decir que no lo vamos a abordar, pero muchas veces trabajar sueldo, la gente no está diciendo solo que necesita ganar más o que quiere ganar más, sino que a veces tiene que ver con la equidad, a veces tiene que ver con el entender por dónde están, por qué gana lo que gana, a veces tiene que ver con el mercado. Entonces, hay que tratar de entender ahí de qué se trata. No es solo leer, ¿de qué se trata cuando hablamos de remuneración? ¿Es un tema de equidad? ¿Es un tema de cantidad? ¿Es un tema de mercado? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? ¿Podemos hacerlo en algunas partes de la organización y en otras no? Bueno, veamos si se puede hacer. Otra cosa es entender si ese es el tema que al final del día la gente hoy le mueve la experiencia final del colaborador. Dentro de lo que es la herramienta de Great Place to Work, tenemos herramientas también, primeras analíticas, que nos permite entender si este es un tema de mayor impacto o de menor impacto. Una cosa es lo que la gente nos dice es positivo y otro es negativo, y otra cosa es lo que la gente dice, esto te lo puedo ver que está crítico, pero no es lo que hoy más me importa. Hay algunas herramientas, así como las tiene Greg Stewart, también hay, no sé cuáles, no conozco todas, pero hay muchas que se puede identificar el impacto, la importancia. Hay herramientas analíticas dentro de la herramienta que usemos que nos permite entender eso. También un insumo muy rico en esto tiene que ver con leer, por ejemplo, la información cualitativa, que a veces el mismo estudio de encuesta nos trae, que nos ayuda a comprender y a escuchar más ampliamente, y a veces hay que dar un paso más. ¿Y qué quiere decir dar un paso más? Y a veces hay que profundizar cualitativamente a través de alguna otra herramienta como grupos focales, reuniones de colaboración, para poder preguntar y tratar y ser claro con la gente, ser honesto, abierto con los colaboradores. Queremos entender en dónde ustedes están, o no por qué, sino qué significa para ustedes sentirse de esta manera, para poder ser más preciso a la hora de toma de acciones. Por eso digo que a veces hay que dar un paso más y la encuesta a veces no es suficiente o no es lo más precisa, porque la encuesta es una herramienta que es amplia para abarcar temas, pero en profundidad las herramientas cualitativas a veces son muy ricas en eso. ¿Sí? Entonces, con todo ese análisis, que es ese periodo que yo hoy hablaba de comprensión, defino los focos, porque ahí formo la lista de focos. De esa lista de focos yo digo, ¿cuáles hoy para los resultados del negocio, para los desafíos que tiene el negocio, son los que más impactan y los que vamos a poder abordar también?
Y ahí me quedo yo me animo a decirles que con 2 en un año, haciendo un trabajo de proceso anual, 2 en un año, según el tamaño de la empresa, pero 2 en un año es muy potente si uno le da un seguimiento y cumple estos 8 pasos, ¿no? Tal cual. Y lo que recomendamos también es eso, no atacar todos los puntos, sino elegir entre quizás uno y tres, pero que muchas veces elegís dos, pero que esos dos repercuten en el resto de las preguntas. Por ejemplo, capaz te dio reconocimiento y liderazgo, pero como que mejorando eso podés mejorar como que cascadeas para otros A veces puntos. nos pasa que encontramos, por ejemplo, la gente no tiene clara la visión de la organización. ¡Ay, qué problema! No sabe, no tienen rumbo. La gente no tiene rumbo. Ahora, cuando empezás a analizar, encontrás que hay una falta de información, que la información no está pareja en todos lados, que no estamos validando a los líderes en la misma forma. Entonces, ¿no será que tenemos que primero alinear lo que estamos bajando? Exacto. Entonces, yo no voy a darme vuelta y voy a cambiar la visión de la compañía. O voy a bajar todo cartelería con la visión de la compañía para que todos estén informados. No, es entender por qué hoy no estamos conectando. Entonces ahí es donde necesito ver si la acción que tengo que hacer probablemente cuando trabaje comunicación esté impactando en visión. Exacto. Y también, una vez que tenemos como ese diagnóstico que decía Fedra, de entender exactamente qué es lo que están pidiendo los colaboradores, eh, podemos elegir estas variables y podemos como cruzar, por ejemplo, algo que haya salido bajo con algo que sea clave para el negocio y algo que se pueda accionar en corto plazo, algo que hagas una pequeña acción pero que sea visible como forma también de demostrar, estamos trabajando y que la gente lo pueda ver también. Eso también es súper importante. Eso es muy rico lo que vos traes, Yami, porque muchas veces las herramientas que utilizamos, nos pasa con la de Great Place to Work y creo que con la mayoría, en algunas con mayor o menor grado, pero siempre hay algunos indicadores que son consecuencia de otros indicadores. Entonces, a mí, mirar cierto tipo de indicadores me permite decir, opa, este se me está moviendo o me bajó o tuve un descenso en este indicador, pero no es casual que me bajó este otro porque impacta directamente. Entonces, Exacto. por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy típico de Great Place to Work. Nuestro modelo hay una pregunta que es muy amplia y muy potente que dice, siento que trabajo en un lugar psicológica y emocional. Este lugar es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar. ¿Sí? No vale más, no vale menos. Le está preguntando a las personas si al final del día, más allá de que te guste o no te guste, si este es un lugar que vos te sentís emocionalmente sano. Es muy potente la pregunta. Ahora, recursos humanos, un líder, dos líderes, el gerente general, ¿se van a poder dar vuelta y hacer una acción, dos acciones para que esto se mueva de un momento a otro? No, esa percepción del lugar sano, ecológico, es el movimiento de la red de un montón de aspectos que la gente tiene que experimentar o vivir de forma diferente. Entonces tenemos que entender que la pregunta que estamos mirando, que nos está preocupando, es una pregunta que tenemos que ir ya a la acción o es una pregunta que nosotros la vamos a tener ahí observando y vamos a mover otras preguntas que se han ido moviendo o se han ido perjudicando o mejorando también. Tal cual. Ahí, Fera, tenemos una pregunta de Camila que dice, esto nos da el pie para el paso número 3, que dice, ¿recomendás que los planes de acción sean liderados por recursos humanos, por los líderes de equipos o co-creados con los empleados? Y eso es lo que suele pasar muchas veces, que en realidad como que queda la tarea Me asignada encanta. exclusivamente a recursos humanos. Es como, bueno, recursos humanos se tienen que encargar de esto, cuando en realidad es algo que necesita del resto de los líderes para poder implementarse y para que ocurra en toda la organización. Entonces, ahí te pregunto, Fedra, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para involucrar a los líderes de manera activa en este proceso y que no sea algo solamente de Y recursos nos humanos? vamos al paso 3 ya. Sí, Y con esto que preguntaba Camila, hay dos grandes mitos o hitos, que es, ¿lo quedan recursos humanos o vamos a hacer grupos con los colaboradores, que los colaboradores nos propongan? ¿Cuántas veces oímos? Hicimos grupos y los mismos colaboradores propusieron mejoras. Es verdad, los colaboradores proponen mejoras. Ahora, tenemos que tener claro que antes de llegar al el colaborador es el que está contestando y muchas veces está contestando, por ejemplo, sobre los propios líderes.
está contestando sobre los propios organización. Y a veces están contestando cosas que son posibles y a veces que no son posibles. Y yo tengo que empezar a alinear expectativas. Entonces, ojo, primer recomendación, ojo con abrir todo a los colaboradores, abrir a los colaboradores la consulta, sí la escucha, pero la consulta de qué hacer todavía, si antes no pasamos por la etapa de los líderes. Es indispensable, totalmente recomendable, para nosotros totalmente saludable para una organización, que el plan de acción no puede, el plan de acción, recursos humanos, gestión humano, capital humano, es una herramienta estratégica, es el que nos va a dar el marco, el que nos va a ayudar con las herramientas, pero no puede escapar del rol del líder. No le puedo ir a preguntar a los colaboradores sin que los líderes sepan, ¿sí? No puedo hablar con los colaboradores y decirle, ¿qué vamos a proponer? Y bueno, todos nos dicen, vamos a cambiar el plan de remuneración, vamos a cambiarnos de edificio porque hay mucho ruido en este edificio. Está bien, porque es lo que nos dijeron en la encuesta, es eso lo que nos están pidiendo. Ahora, tenemos que tener claro que previo a abrir eso, tenemos que ver con los líderes cuáles son los temas y cuáles dependen de ellos directamente y cuáles dependen de temas más organizacionales, ¿sí? Por lo cual, ninguna acción se puede llevar a cabo si preguntando primero al colaborador y después a los líderes, sino que esto tiene que ir de los líderes y después esta sinergia va aceitándose tanto que después los propios líderes con los colaboradores arman el plan de acción. Ahora, tenemos que ir de paso a paso incluso cuando nunca hicimos un plan de acción. Y después, si quedan recursos humanos es una ayuda que nos va a monitorear, en el buen sentido nos va a auditar, nos va a dar el marco, nos va a facilitar las herramientas. Ahora, no es el responsable, ¿sí? Hay cosas que pueden ser responsabilidad de recursos humanos en lo que tenga que ver con bienestar de seguridad física o de seguridad física según, porque hay organizaciones que tienen sus propias unidades al respecto, pero hay temas que tienen que ver con el bienestar de los colaboradores que Recursos Humanos no puede hacer nada si los líderes no son sus socios. Los líderes tienen que ser socios, no parte, socios en esto. ¿Sí? Exacto. Y también otra cosa que recomendamos es también que una vez que tengan los resultados, el CEO o alguien del directorio o lo que sea, comunique los resultados a los líderes y después que cada líder tenga como su propio microplan, digamos, con su equipo. Y para facilitarles el proceso también se les puede dar como a los líderes ya como una plantilla o algún kit prearmado que tenga los resultados personalizados, que tenga preguntas disparadoras y plantillas ya para como empezar a crear planes, como darles quizás alguna herramienta o algo para que todos tengan como, puedan hacer como la misma bajada dentro de sus equipos también. Eso facilita mucho. Sí, ahí me encanta que traigas este tema, Yami, porque justo el punto tiene que ver mucho con el punto 4 también, y que tiene, y ahí es donde empezamos a ver diferentes tipos de plan de acción en una organización, y está bien que haya. Por ejemplo, nosotros conocemos muchísimas empresas que hoy son Great Place to Work, que han hecho que han recorrido un camino de planes de acción donde los han ido haciendo esto que lo que vos decís, lo que vos estás mencionando es el cómo permeamos un plan de acción. ¿Está bien? Esto de que cada líder pueda ver sus resultados y pueda hacer su propio micro plan de acción, el plan de acción que puede hacer un líder tiene que impactar en su equipo. No estamos esperando que un líder cambie las políticas de la organización. Por eso está de arriba hacia abajo. Ahora, de arriba hacia abajo se marcan las líneas y después cada líder con su propio resultado o cada unidad con su propio resultado puede armar su propio plan de acción, que no estamos pidiendo las acciones, no estamos pidiendo. La organización no pretende las acciones súper innovadoras, sino el cómo vamos a hacer diferentes las cosas que venimos haciendo, ¿sí? Los líderes, para que la gente tenga una mejor experiencia. Eso puede darnos para conversar, incluso hasta para una sesión más, pero es interesante ver cómo que cuando hablamos del plan de acción que hace el líder, también es importante que los líderes entendamos que ese plan de acción no es un trabajo más que yo tengo ahora. Encima de todo lo que me pide la compañía y me pide mi jefe, la persona de recursos humanos me pide que cumpla el plan de acción. Si tenemos esa línea de pensamiento, es porque no estamos entendiendo que el plan de acción tiene que ver con lo que vos estás haciendo como líder, pero hay cosas que tienen que cambiar, con el cómo lo hacemos. Y ahí es donde el recurso humano me puede ayudar, me puede mentorear, me puede acompañar, ¿sí? Pero el cambio lo tiene que hacer el líder y tiene que estar alineado con lo que se define de arriba hacia abajo.
Acá hay una beta para abrir y de hecho nosotros esto cuando lo trabajamos con los líderes les enseñamos metodologías. Hay metodologías muy simples, muy básicas como para que puedan aprender a hacer su propio plan de acción, que es una herramienta que vos decís, no debería haber un plan, cada líder debería saber qué es lo que tiene que hacer. Y sí, es lo ideal, pero cuando arrancamos a poner esto en un proceso y a querer hacer las cosas ordenadas, necesitamos herramientas que nos ayuden. Y a veces ciertas metodologías a un líder de un área específica que tiene todo un montón de resultados para lograr, un montón de objetivos para cumplir, el que poder estar atento al cómo, que es lo que tiene que ver a hacer un plan de acción en cultura, esto les ayuda a tener metodologías de trabajo, escribirse qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, qué va a utilizar, qué recursos va a necesitar, quiénes van a estar involucrados, son necesidades que a veces ayudan mucho a ordenar y a llevar un camino que con el ejercicio y con el entrenamiento se va mejorando. Exacto. Bueno, ahora que sabemos, bueno, qué trabajar y con quiénes, digamos, ¿cómo armamos ese plan concreto y qué preguntas debería responder? Que un poco lo decías recién. Eh, el plan debe tener, yo siempre digo, antes de pensar qué vamos a hacer, tenemos que pensar qué queremos lograr, qué queremos cambiar. Si yo me pongo en el plan de acción de un líder o de recursos humanos, o el de recursos humanos siempre es como, siempre digo, cuando un plan de acción tiene dos ejes, es como una matriz, ¿no? Es la acción que yo hago es en menor, tengo acciones que llevan menos tiempo, menos recursos, o sea, y tienen impacto en menos gente y otras que tienen impacto en más cantidad de gente. Esto tiene una correlación, ¿sí? Con el tiempo. Hay prácticas o acciones que yo hago en el plan de acción que llevan menos tiempo y hay otras que llevan más tiempo en ver los resultados. Cuanto a más gente quiero llegar, más tiempo me demoran en lograr el resultado homogéneo. En cuanto más chico o la acción es más simple o a menos gente apunta, menos tiempo requiere. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general. No todo es igual, pero por lo general es una matriz de tiempo versus cantidad de gente que vamos a aplicar. Eh, Ahí es donde nosotros decimos, lo primero, antes de pensar qué voy a hacer, me dio baja comunicación. Bueno, voy a empezar a hacer más reuniones. No, no es que voy a empezar a hacer más reuniones. Primero voy a tratar de entender. La gente me dice que no tiene la información o me dice que no puede acceder a conversar conmigo. Me dice que le gustaría tener más claro lo que tiene que hacer con su trabajo o me dice que le falta la información y los recursos. Entonces, es importante primero decir, ¿qué quiero cambiar? En base a los resultados que me dieron, yo quiero lograr que la gente asegurarme que la gente reciba lo que yo quiero recibir. Pues entonces no es que yo tengo que hacer más reuniones, tengo que asegurarme en las reuniones que hago de que la gente recibió las ideas como yo necesito que reciban como empresa. ¿Sí? Y capaz Asegurar. ahí no necesitas tener un mega presupuesto para resolverlo. Capaz es mandar después de la reunión, bueno, se trataron estos temas, ahora se va a hacer esto y ahora vamos a asignar a tal persona que va a hacer las tareas. Y capaz ahí todos tienen la información Exactamente. bien En un y líder, quizás no, las acciones que van al líder y a su equipo quizás no necesiten grandes. No estoy hablando de remuneración, no estoy hablando de planes de carrera, de desarrollo, estoy hablando de la acción que circunscribe el vínculo con el líder, ¿no? Quizás el líder no necesita ese tipo de aspecto, ahora, de pensar en grandes presupuestos, sí en orden, sí en constancia y coherencia en lo que hace. Pero cuando hablamos de los planes de recursos humanos, también es importante decir, yo voy a hacer una serie de capacitaciones porque la gente le dio bajo capacitación. Bueno, pues este año vamos a meter horas de capacitación para todo el mundo. ¿Es así? ¿Es para todo el mundo igual? ¿Tengo que invertirle el mismo cantidad de tiempo? ¿Tengo que salir a pedir los mismos recursos para todo? Lo que yo quiero lograr es que todos sientan que se está respaldando en capacitación. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es entender qué queremos cambiar. Después, ver cuál es el segundo punto en ese plan, quién es ¿de quién es el control de esa acción? Necesito presupuesto, necesito que me la apruebe el CEO, necesito tiempo. ¿Cuál es el recurso? Plata, la gente, los líderes. Los líderes pueden ser el recurso muchas veces en recursos humanos para un plan de acción. Necesito de los líderes para esta acción. Porque necesito alinear a los líderes acá, necesito poner a los líderes allá, necesito que intervengan de esta manera. Después también tengo que entender con qué frecuencia la voy a aplicar.
¿Cuál va a ser mi monitoreo? ¿Cómo lo voy a medir? No voy a esperar a la otra. ¿Cuál va a ser mi indicador de que esto va marchando? No es la otra encuesta. Por supuesto, la otra encuesta me va a validar, me va a sellar y todo, pero no voy a esperar a la otra encuesta a ver cómo me va. ¿Por qué? Porque un plan de acción es ensayo y error. Muchas veces, y acá que estamos con muchas personas de recursos humanos, muchas veces las personas de recursos humanos, ¿cuántas veces me gustaría si pudiéramos verlo y levantar la mano? Lanzamos acciones o mejoras o iniciativas que resulta que son interpretadas o son tomadas y es todo al revés de lo que nosotros, la intención que tuvo inicialmente. Tenemos que deshacer rápidamente, desandar para poder volver a, o descomunicar para volver a comunicar. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo y error. Y al líder le pasa lo mismo. ¿No? Tengamos claro que al líder también le pasa lo mismo. Por lo cual es importante tener cuál va a ser mi medida de acción. Si yo empiezo a entender, empiezo a hacer preguntas y empiezo a ver, por ejemplo, si en 3 meses, en las reuniones de 3 meses, genero un espacio donde abro preguntas para ver si están informados de ciertas cosas y obtengo la respuesta que necesito, ese va a ser un indicador que a mí me va a servir para ver si está llegando la información como quiero, por decir algo. No necesariamente estamos pensando en la supermétrica, pero sí tengo que tener acciones que me permitan medir. Y después, una cosa importante en las acciones de un plan de acción es que el plan de acción tiene que tener lanzamiento. A mí a veces se me ríen, otros se me enojan, otros me dicen, no, eso es marketing, eso es propaganda. Pero no es el marketing. A veces las organizaciones le ponen nombres a las acciones o a los planes de acción. Pero más allá de ponerle nombre, nosotros tenemos que tener un día donde lanzamos, tiene que haber como ciertos hitos. Comenzamos, julio va a ser el mes que vamos a arrancar con tal cosa y tener en nuestra agenda, nuestro propio fecha, nuestro propio acto o hito de lanzamiento, para poder así después ver lo que diseñé versus lo que obtuve al final del año o al final del periodo con la que estoy trabajando. Exacto. Y ahí hablabas un poco, como que introdujiste un poco el paso 5, lo que comentabas antes, de asignar responsables concretos, o sea, definir como qué personas se van a encargar de que esto funcione. Y también ahí una recomendación, un tip, puede ser como una vez que tengamos definido qué es lo que vamos a hacer, podemos usar algunas herramientas como, no sé si utilizan Trello o si utilizan Notion o un Excel o un Drive compartido o lo que sea en el cual, bueno, mismo Teams, no sé si usan Teams, tiene un planner que vos podés definir como las tareas, podés definir en qué etapa del proceso están, si están en proceso, si están finalizadas, lo que sea, y podés asignarle mismo responsables de cada tarea como para que tener claro qué tiene que hacer cada uno y como que también sea parte de su trabajo, digamos, o sea, como Ahí podemos compartir algunas experiencias de algunas empresas que hace muchos años que la trabajan, las instauraron y les da resultado, que es en lo que se llaman los famosos comité o equipo de ambiente, equipo de experiencia, equipo de clima, equipo, que a veces son multidisciplinarios, que son, por lo general, son sponsor de recursos humanos es el sponsor de ese comité, donde son los que recogen, los que comunican, pero no son los responsables, son los aliados, los embajadores de ese plan de acción que nosotros necesitamos permear a lo largo de la organización. Pensamos que acá estamos con empresas que trabajan 24 horas, 365 días del año, gente que los de la mañana no se ven con los de la noche, que hay gente que se ve cada 3 meses, gente que vive, que tienen la mitad de la plantilla en otra parte del mundo. Entonces, son comités que son los que se encargan un poco nosotros le decimos sponsors, ¿no? Son los sponsors de todo ese plan de acción, que no necesariamente son los responsables, pero sí son los que aportan ideas, aportan mejoras, son los que traen los indicadores a cambiar durante el plan de acción. No está mal que un plan de acción se lance, y no es que lo voy a cambiar todos los días, pero que en la mitad de camino tengamos que hacer cambios, ¿sí? es la idea Por eso en el también. punto 6, cuando me voy al punto 6, dice compartir el plan de acción, totalmente. Nosotros compartimos el diseño que hicimos. Ahora, también hay que compartir el avance. Y también es muy honesto y muy generador de confianza lo que no salió bien y lo que sí sale bien. Lo que podemos continuar y lo que tenemos que descontinuar. ¿Sí? A veces también hay mucho secretismo, mucha cosa, no, porque van a decir que nos equivocamos, que somos.
Sí, nos podemos equivocar. ¿Sí? Nos podemos equivocar. Y hay cosas que tienen que esperar porque pensamos que lo íbamos a poder hacer en este semestre y no lo pudimos hacer. Eso es lo que genera. Hay algo muy importante en el plan de acción. Tiene que generar credibilidad. ¿Sí? Si no, sí se vuelve un arma contraproducente o una herramienta, mejor dicho, contraproducente para la gestión de los líderes, de recursos humanos y de la compañía como tal. Tal cual, ahí va justo la pregunta que nos dejó Camila ahí en el chat que dice, ¿qué estrategias recomendás para lograr que las acciones tengan continuidad y no se pierdan con el correr de los meses? Que justamente también esto de compartir el plan con todo el equipo y también se puede como compartir mismo una infografía o una imagen que tenga un resumen de, por ejemplo, lo que escuchamos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer también y por qué, también se puede explicar y próximos pasos, también como para visualizar eso y que todos estén al tanto. Eh, nada, esto. Y, Ay, y ahí me gusta, es decir, esa placa que vos decís, es decir, a mí me gustaría mostrarlo en los 6 meses en la reunión de Town Hall, la reunión de fin de año. Vieron que siempre le damos un espacio cada quarter, donde nos reunimos y tomamos un espacio para compartir. Ahí está es muy aconsejable a veces decir, bueno, a partir de la escucha que tuvimos, porque también es importante conectar a las personas del equipo, y esto para recursos humanos fundamentalmente, conectar a las personas del equipo, que a veces las decisiones que hacemos o los cambios que hacemos en la organización o que nos ven que estamos haciendo algo distinto, no es que nos levantamos un día y tuvimos ganas de empezar a poner frutas en toda la compañía, era que nos pedían eso, ¿está bien? Nos pedían algo y tuvimos, ¿me explico? Entonces, está bueno ir conectando a las personas que estas son algunas de las respuestas que estamos dando a medida que podemos sobre cómo los estamos escuchando. Entonces, la comunicación sobre lo que se va a estar haciendo tiene que estar también conectada a la escucha. No por todo les voy a decir, mirá, que por lo que dijeron en la encuesta tal cosa, por lo que dijeron. No, pero hay espacios o hitos en el año donde también tenemos que saber que yo te escuché y acá estamos respondiendo. ¿Podemos responder mejor? Probablemente. ¿Podemos responder más rápido? Probablemente podamos hacerlo más rápido, mejor. Estamos recorriéndolo. ¿Sí? exacto. Y justo comentabas lo de los beneficios y hay una pregunta de Esteban en el chat que dice, en mi empresa los beneficios es un tema constante, más que nada por el rubro en el que estamos. Cuando hay que definir qué priorizar es un poco complicado el por dónde comienzo. Pasa a ser un qué voy a priorizar y no todas las veces es bien recibido. Y ahí está lo de escuchar también y hacerlo quizás más cualitativo, digamos, o Sí, ahí ahí es muy hacerlo. importante dos cosas con el tema de los beneficios, ¿no? También ahí podemos abrir un capítulo solo para beneficios, pero beneficios es algo importante. Primero, cuando uno empieza a trabajar en un plan de acción donde empieza a incorporar beneficios o los beneficios en sí mismo comienza a ser una acción de mejora, es importante tener claro que los beneficios, o sea, o comunicar claramente que los beneficios no son fijos. Los beneficios son beneficios, forman parte de la propuesta de valor de la compañía, ¿sí? Entonces quiere decir que los beneficios responden a una realidad de las personas de lo que me dicen hoy. Si yo mañana tengo una organización de chicos jóvenes que están estudiando en el 70%, pero después la gente se fue quedando, ya no estudian más, o sea, porque se recibieron, porque están en otra etapa de su vida profesional, vida familiar, y no estoy mirando que mi gente está evolucionando y está necesitando otros beneficios, y no voy evolucionando esos beneficios, tampoco es muy útil. Entonces, yo siempre tengo que mirar que no es la prioridad no es por el tipo de beneficio, sino es a dónde impactan los beneficios. Y otra cosa importante que trae este tema de los beneficios es, ¿por qué damos los beneficios que damos? Si esta empresa se apoya, un pilar de esta empresa es cuidar las personas, los beneficios deberían acompañar ese tema. Podríamos dar medicina privada, pero no nos da el presupuesto, no tenemos presupuesto. Bueno, quizás la medicina privada no la podemos dar, pero sí podemos hacer otras cosas que ayuden a cuidar la salud de las personas, que no serán del mismo costo. Pero ¿por qué esto y por qué no otro? Porque no es el presupuesto, bueno, no es el momento, porque no podemos llegar a todos, porque podríamos darle solo a 10 y no a los 50. Entonces, el alcance el alcance, la cantidad es es un factor para ver la prioridad. Segundo, la mayoría que tenemos en la etapa de lo que necesitan. Yo me acuerdo una vez, estudiamos una empresa que decía, pero nosotros, me decía el gerente, pero nosotros tenemos beneficios, tenemos MBA con un 50% de descuento en todas las universidades privadas del Uruguay.
La verdad que estaba a nivel de costo, era altísimo, me decía el gerente, era altísimo el beneficio. Ahora, el 70% de los empleados no habían terminado secundario. Estaban haciendo, ¿me explico? Eran personas que no habían abandonado sus estudios en secundario. ¿De qué me sirve el MBA cuando le llegaba solo al 10%? Claro, el resto del 70%, yo no estoy diciendo sacalo. Ahora, quizás hay que poner menos porcentaje ahí y poner en donde te impacte más en cantidad de gente. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante, entender el contexto y entender lo que la empresa, porque vos me decís, capaz que queremos beneficios en MBA, y la verdad que a mí me interesa desarrollar las personas desde otro lugar, no con un MBA, ¿sí? Porque es parte de la cultura de la organización. Listo, entonces mis beneficios como empresa van a estar corriendo por este carril. Y a la empresa hay que comunicárselo como tal también, a las personas, digo. No sé si contesté, creo que sí. Ahí no sé si Esteban respondimos un poquito, Fedra, y lo que comentabas. También nosotros hace poco hicimos un workshop con referentes recursos humanos y tratamos el tema de beneficios. Y también una tendencia es que cada vez más la empresa a veces tiene como, puede dar herramientas, hay como plataformas que elige, o sea, la persona puede como elegir el beneficio que quiere. Entonces, A dónde lo aplica? hay hasta unas que tienen sistemas de puntos o lo que sea que la persona le puede canjear en distintos beneficios que les sirvan, o sea, que les sean útiles. Acá si querés te comparto, les comparto en el chat también. Hicimos un ebook en el que recabamos las prácticas de las empresas que vinieron al workshop, son todas empresas de Uruguay, y ahí pueden encontrar un montón de prácticas para beneficios que están, digamos, siendo utilizados por las empresas. Y hay Algo algunas importante, así que perdón, que te interrumpí, perdón, Yami. Algo importante, cuando uno trabaja en este tema, tiene que marcarlo en un plan de acción, no dar los beneficios sueltos, o sea, damos los beneficios sueltos, pero tenemos que comunicarlo en el marco del plan de acción. Este es uno de los pasos que estamos haciendo, porque si no se nos pierde la percepción o la valoración hacia dónde queremos ir. Que la empresa quiere que las personas lo valoren, no está mal que hay que sacarse el mito de que está mal, no, la empresa esta hace estos beneficios porque quiere que la gente, para que la gente opine mejor. Y bueno, no está mal, quiere que viva mejor, que tenga una mejor experiencia. Bárbaro, bienvenido sea. No, ¿por qué no vamos a perder la valoración si los estamos haciendo para que la gente tenga una mejor vida y una mejor valoración de cómo es su experiencia en la empresa nuestra? ¿Sí? exacto. Ahí comentabas un poco, Pedra, el tema de lo que ya lleva al punto 7, que es convertirlo en parte de la estrategia. Esto de integrar los beneficios, digamos, cómo nos aseguramos de que el plan no queda aislado de los objetivos de la empresa, de los Y no, resultados que ya tiene el negocio. O sea, no tratarlo como algo paralelo, sino cómo lo integramos al plan de la empresa, digamos, a sus objetivos. y no, porque cuando uno, o sea, recursos humanos, partimos de que tratemos de que siempre recursos humanos forma parte de esa mesa estratégica y forma parte, y cuando a veces no forman parte de esa mesa estratégica, recursos humanos forma parte, es el brazo, debería ser el brazo de la estrategia también, ¿no? Entonces ahí es elemental que las acciones que defina recursos humanos, donde la herramienta es crear un plan de acción, es la herramienta de escucha de la gente, tiene que estar alineado a esa estrategia. ¿Cómo yo voy a preparar a la gente o a incorporar gente o armar los equipos lo mejor posible, ayudarte a que tengan los equipos lo mejor posible para alcanzar esa estrategia? ¿Sí? Entonces, cuando recursos humanos, un gran error que a veces vemos, presentamos un plan de acción, nunca nos perdamos la oportunidad de presentarlo, de cómo esto va a impactar en lo que la empresa dice proponerse este año. Queremos hacer estas cosas, este es el plan de acción que diseñamos, porque esto nos va a ayudar en esto va a apoyar a los líderes desde acá, va a acompañar a los líderes de acá y vamos a lograr retener gente que queremos retener o atraer ciertos tipos de talentos. Entonces siempre tiene que estar atado a eso, porque si presentamos un plan de acción a un CEO, a un gerente de administración y finanzas, a, a un comité gerencial, a un comité, a quien sea que le presentemos nuestro plan de acción que diseñamos de recursos humanos y no lo atamos, sino que lo presentamos, lo primero que caemos es un gasto. El plan de acción es un gasto. ¿Sí? Tal cual, y eso, que no quede como algo paralelo a la empresa, sino que esté como, que esté alojado, o sea, que viva dentro del trabajo del día a día, o sea, el trabajo real. Por ejemplo, si tenés
KPIs o OKRs ahora que se miden también, de seguimiento mensual, también incluir estas métricas que queremos medir dentro de esos KPIs o KPIs, integrarlos en las reuniones de seguimiento, integrarlos en las reuniones, no sé si hacemos presentaciones del trimestre o del semestre o lo que sea, también como integrar esos objetivos ahí, ir haciéndole ese seguimiento, como Y integrarlo una a lo persona y una persona de recursos humanos, y me animo a decir, no solo la persona de recursos humanos, sino que los líderes tenemos que saber. Yo el otro día escuchaba en una organización, una empresa que es un Great Place to Work, que decía, nosotros hicimos un proceso de transformación donde tuvimos una inversión en capacitación, no me acuerdo el monto, de tanta plata, en 5 años, pero nosotros en los últimos 2 años, ¿sí? Más del 50% de nuestra plantilla cambió de posición, mejoró su posición. Entonces, vos ahí estás viendo el retorno de lo que vos invertiste. Exacto. ¿Sí? Entonces decía, invertimos tanta plata, 5 años, nos preparamos, armamos, mapeamos 5 años porque primero mapeamos la organización, que es una acción en sí misma. Después detectamos cuáles iban a ser las habilidades y las competencias que necesitamos desarrollar y preparar a la gente con lo que teníamos y la brecha que nos faltaba para alcanzar lo que queríamos buscar. Después que hicimos esto y nos preparamos, pudimos comenzar a darle a la gente oportunidades, la gente fue mutando en su posición y hoy logramos que casi el 50% de la organización en 2 años haya logrado mejorar su posición de trabajo. Entonces ahí es donde vos estás atando, midiendo, estás estudiando, haciendo, midiendo y, y haciendo rodar un plan de acción. Exacto, un buen ejemplo. Y también, o sea, en el caso opuesto, ¿qué le dirías como para cerrar y para ir ya al punto 8 de mantenerlo vivo, actualizarlo y aprender del proceso? ¿Qué le dirías a una empresa que siente que ya hizo todo y no ve resultados? Yo siempre digo que cada vez que uno mide o escucha una encuesta, un grupo focal, una herramienta, cuando escuchamos a los colaboradores o cuando a veces tenemos reuniones con los colaboradores y a veces salimos como tristes, frustrados, enojados, pues decimos, ¿cómo pueden? ¿Cómo no logramos nada? Todo lo que hicimos no sirvió para nada, todo lo que hicimos, todo el plan de acción parece que no sirviera o que no funcionó. Ahí hay que revisar un poco, hacer una lista, hacer un checklist. ¿Qué hicimos? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto demoramos? ¿Cómo lo comunicamos? Revisemos lo que hicimos. Siempre ante cada medición está bueno medir, listar las cosas que pasaron en el año. Porque a veces también en ese plan de acción hay factores externos como el mercado, la normativa, la normativa, la sociedad, hay factores externos que impactan y mueven ese resultado, ese plan de acción, mejor, o el resultado que se espera del plan de acción. Exacto. También lo que hablamos hoy es generar instancias más de escucha, como empezar a abrir más canales de escucha, por ejemplo, además de la encuesta, no sé, tener más reuniones uno a uno o reuniones, capaz que encuestas pulso, que son como para medir temas puntuales entre medio, digamos, o sumar, por ejemplo, quizás hasta un, no sé, buzón de sugerencias, dejar canales abiertos como todo el año para Bueno, las entender. empresas cada vez más están midiendo muchas veces en el año. Ya casi no encontramos empresas que me dicen, no, más de una encuesta en el año no quiero tener. Porque, a ver, la gente se cansa de pero las encuestas tienen que ser ágiles, cortas, rápidas, para que la gente, que me recoja la experiencia de la gente en poco tiempo, que no le invada a la gente, pero que me permita que la gente sea espontánea y genuina. Y esto que vos mencionabas, las herramientas pulsos, las encuestas pulsos, por ejemplo, son herramientas que hoy las organizaciones la usan mucho para poder medir la evolución, a veces hasta de la fiesta de fin de año, que es una acción en sí misma, a ver cómo nos fue el plan de desarrollo, el plan de capacitación que hicimos, les permite ir mejorando, porque toman esos insumos, lo mejoran para la próxima y así van marchando. Exacto, mismo los beneficios que comentábamos. Bueno, Los implementás beneficios, medí solo beneficios, haces 3, 4 preguntas y tenés feedback también de ahí. exacto. Así que, bueno, ya estamos llegando al final, nos pasamos un poquito de tiempo. Tenemos varias Mm. preguntas en el chat. No sea mala, no llegamos a la hora, o ¿cuánto era? ¿Era menos de una hora? ¿Me porté mal? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ah, Tenemos algunas preguntas, varias preguntas en el chat.
A ver, vamos a ver. Muchas gracias, chicas. ¿Ahí qué estrategias recomendás para lograr que las acciones tengan continuidad y no se pierdan en el correr de los meses? Bueno, un poco estuvimos hablando. Después, ¿qué herramientas de gestión recomiendan? ¿Qué herramientas de gestión recomendamos? No sé si es gestión para... Hay metodologías para generar acciones. Hay unas metodologías que las empresas que certifican en calidad o que trabajan en procesos de calidad, hay como unas metodologías muy simples en calidad que se pueden como hacer adaptaciones para poder ayudar a los líderes a generar planes de acción simples y concretos, pero la verdad que no hay una metodología única o no hay, hay como metodologías pequeñas que se pueden adaptar. En herramientas de gestión hay muchas según el tema, ¿no? Podemos recomendar muchísimas herramientas, pero según el tema. Yo estoy pensando y estoy hablando de estas metodologías y de estas adaptaciones, pensando en cómo crear un plan de acción, nada más, digo, pero como gestión hay un montón. Exacto. Después, María Austral nos pregunta, ¿cómo manejan desde recursos humanos los casos donde los resultados generan incomodidad o resistencia de los mandos altos? ¿Cómo armamos un buen plan de acción ahí? Y bueno, el tema de los mandos altos, ahí es donde tenemos a nuestros aliados o a nuestros detractores, ¿no? Eh, Ahí pasa dos cosas. Una cosa es generar incomodidad a veces cuando los resultados no son lo que nosotros esperamos o lo que nos gustaría recibir, lo bueno es tener los más aliados posibles que digan, bueno, a partir de acá tenemos para crecer. Siempre es bueno pensar desde el momento que empezamos a trabajar en esto, que un canal de escucha como encuesta, como la herramienta que sea, siempre es positivo. De lo que dé es positivo, porque me permite saber dónde estoy parado. ¿Está bien? Entonces, siempre a partir de lo que recibo, construyo. Me gustaría construir menos, bueno, capaz que me gustaría construir menos. ¿Y cómo esto lo transmitimos a la alta gerencia? Y un consejo muy importante, siempre de menos a más. No con la información, no estoy diciendo mostrar menos información, sino es generar los planes de acción lo más circunscrito posible, lo más de a poco posible, con los líderes primero, lo menos, y de ahí ir yendo de menos a más. No forzar a la organización a algo más de lo que esté preparada para dar, porque si no la misma organización y el mismo comité de líderes nos rechaza, genera anticuerpos. ¿Sí? Exacto, bueno, ahí estamos. Tenemos algunas preguntitas más. También queremos aprovechar, ya que estamos llegando al final, a contarles un poco que estamos implementando una nueva metodología que se llama el efecto Great Place to Work, que es un programa de 3 etapas en realidad, que lo que hace más que nada es ayudar a las organizaciones a impulsar a los equipos de líderes y una de las patas justamente es que te ayudamos a generar planes de acción y poder construir mayores experiencias for all. Ahí les comparto un poco para que vean en qué consiste a simple vista y Federa nos puede contar un poquito más. El efecto Great Place to Work tiene que ver con la forma de empezar a trabajar, de cómo empezamos a mirar nuestra cultura desde una arista, como digo yo, que es el liderazgo. Mapeo de liderazgo, o sea, son tres. El efecto Great Place to Work hoy por hoy tiene que ver con tres acciones puntuales que acompañan, ¿sí? Que acompañan a la organización a alcanzar una velocidad for all. ¿Qué es for all? Poder llegar a ser lo más homogéneo posible. Nosotros tenemos como tres servicios que acompañan más allá de la encuesta, que algunos pueden ser con planes de acciones, pero no con el plan, ayudarlo a generar el plan de acción en sí mismo, sino ayudar a aquellas áreas que están muy lejos de la media compañía. Para hacer una empresa for all necesitamos que todas las áreas, los sectores, los niveles, las antigüedades por demografía, estén todas lo más homogéneo posible, porque eso es donde vos decís, tengo una experiencia que me permite hoy tener a toda la gente en la misma velocidad. A veces cuando medimos con la herramienta que medimos, nos encontramos que tenemos áreas, sectores de la compañía, niveles que están en 90 o en niveles muy altos y otros que están en niveles muy bajos. Y ahí es donde decimos, el plan de acción no puede ser el mismo. No le podemos exigir lo mismo al que está en 90 que al que está en 60. No lo podemos acompañar de la misma forma. Y ahí es donde está nuestro trabajo de poder acompañar a aquellos que están en 60, 50 o los que están más bajos, no importa el valor, le saco el valor absoluto, sino los que están
más abajo para poder alcanzar el ritmo y poder impactar de manera más precisa posible. Después tenemos todo lo que es la formación de líderes tiene que ver en formación en sí, son cápsulas de capacitación, pero no es la teoría, sino son cápsulas de capacitación sobre las funciones del líder y los comportamientos que acompañan a los líderes para construir vínculos de confianza que acompañe la cultura de la organización. Hablamos de cómo los líderes hablamos, cómo los líderes escuchamos, cómo los líderes inspiramos. Tiene que ver con precisamente con todo lo que tiene que ver con el cómo hago, sí, está todo bien, vos querés que yo hable de esta manera, pero la verdad que llegan todos los días de esta manera, yo tengo gente que viaja 2 horas por día, que están en planta, que no pueden salir de frente de la máquina y no los puedo reunir. Bueno, ¿cómo podemos hacer? En tratar de entender qué quiere decir hablar en una cultura de confianza más allá de la condición que tenemos como empresa o de las características que tenemos. Y por último, lo que es el mapeo de liderazgo. El liderazgo lo que nos ayuda es conocer la tendencia de nuestros líderes, en qué funciones nuestros líderes están siendo más fuertes, cuáles son las funciones de nuestros líderes que están siendo más débiles y que apoyan o impulsan la cultura que hoy tenemos y cuánto nos falta para la que queremos llegar. Los mismos indicadores del modelo de Great Place to Work te permite ver el estadio de efectividad que tienen los líderes. Podemos ahondar muchísimo más, pero simplemente la idea que queremos dejarle con Yamila es que lo que tratamos de hacer es, no me quedo solo con una encuesta de decir, esto yo lo tengo que acompañar con liderazgo. Nos escucharon 1 hora hablando de esto, ¿no? Entonces, sí estaba bárbaro, pero bueno, ¿cómo lo continúo después a lo largo de la organización? Tal cual, y si quieren recibir más información pueden escanear el QR o les mandamos ahora junto con la grabación, les mandamos un link ahí para que puedan solicitar más información. Así que bueno, nada más que agradecerles, les vamos a estar mandando la grabación, muchas gracias, no sé si tienen alguna otra pregunta más, también nos la pueden mandar. Un placer tenerlos hoy y bueno, espero que les haya sido útil el contenido y bueno, hablando de encuesta, les dejamos una encuesta al final que son, nada, muy cortita, pero para saber qué les pareció, ayudarnos a seguir mejorando y también pueden plantear temas que quieran ver en próximos webinars, que los vamos a estar viendo y tomando. Así que muchas gracias. Ahí veo que están agradeciendo en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde, gracias por escucharnos y bueno, estamos a Gracias. las órdenes. Chao, chao.